Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para así continuar hablándoles del programa divino. Un programa desde antes de la fundación del mundo. Un programa en el cual están incluidos todos los hijos de Dios. Un programa no hecho por los hombres, sino por el Creador de los cielos y de la tierra, al cual somos bienaventurados, privilegiados en ser llamados y haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Conforme a ese programa divino, en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4 y verso 2, cuando él habla de la destrucción de la humanidad, en ese capítulo 4, dice, comenzando en el verso 1 del capítulo 4 de Malaquías: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La gran tribulación hará eso, con el fuego atómico, fuego de los volcanes, terremotos y todas estas cosas. El reino de los gentiles será quitado. Pero dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, no sea que venga ese juicio en donde serán abrazados y no les dejará raíz ni rama. Antes de eso, él dice que envía a Elías. Y dice que a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia. Verán el sol naciente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El sol naciente. Las profecías bíblicas están la mayoría en parábolas. Esta es una parábola, es un simbolismo bíblico, profético, de la segunda venida del Hijo del Hombre, como el sol de justicia y trayendo salud en sus alas. Todo esto es un simbolismo de lo que Dios estará llevando a cabo en la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Y presenta la venida del Hijo del Hombre como el sol
naciente, como el sol naciente trayendo en sus alas salud. Todos sabemos que el sol no tiene alas, pero en el simbolismo profético, ahí tiene alas. Alas espirituales que representan algo en ese programa divino. Ahora él dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. No es que el pueblo va a regresar a la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés estará actualizada en el tiempo final conforme a ese programa divino. En el nacimiento del sol, ahí se actualizará la primera dispensación y se actualizará la segunda dispensación para comenzar una tercera dispensación. La tercera dispensación será la primera y la segunda actualizada. ¿Cómo? La segunda dispensación, ¿qué fue? Fue la primera dispensación actualizada. Y la tercera dispensación será las dos dispensaciones anteriores actualizadas, de acuerdo al programa divino que Dios tenga para esa tercera dispensación, en la cual su comienzo ocurre con el sol naciente, o sea, con la venida del Hijo del Hombre y en sus alas trayendo salud. Ahora, ya que sabemos que el sol naciente aquí proféticamente representa la venida del Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre en su primera venida dijo, yo soy la luz del mundo. Se presentó como el sol, pero no un sol literal, sino espiritual. Aquí para su segunda venida también se presenta como el sol, porque Él también ha establecido que su venida, simbolizada como el sol, traerá a vida, como el sol trae a vida. La simiente traerá a vida eterna toda simiente de Dios. Los que están vivos y los que partieron en el pasado. Porque viene para traer salud, salvación en sus alas. O sea, viene para traer a los hijos de Dios la entrada a la eternidad, trayéndole la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Trae esa salud, salvación para todos los hijos de Dios. Porque si los hijos de Dios en el tiempo final continúan viviendo, cuando este fuego que dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. El día ardiente como un horno es la gran tribulación. Ese día viene y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Si los hijos de Dios también están en cuerpos físicos corruptibles, mortales, también ese fuego los destruiría, porque el fuego atómico destruye todo lo físico, y los volcanes y terremotos y todas estas cosas complementan esa destrucción, y toda carne
sería destruida. Pero él dijo, si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría. Porque toda carne es destruida con la radioactividad y con los volcanes, con los terremotos y todos estos juicios, estas plagas que han de venir en la gran tribulación. Pero dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y para los hijos de Dios, los días finales serán acortados en muchos sentidos. Y uno de los sentidos es que nuestros días en cuerpos terrenales van a ser acortados para que el fuego de la gran tribulación no vaya a afectar nuestros cuerpos. Y también el tiempo de los gentiles al concluir, luego lo que le espera es el juicio. El tiempo de las edades de la iglesia gentil ya no es más, ha terminado. El tiempo de los gentiles ha terminado. Y todo esto hace que estos días sean acortados por causa de los escogidos. Para que así se cumplan los escogidos las bendiciones de el sol naciente trayendo salud, salvación en sus alas. La salvación de la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos para entrar a la eternidad viene en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque son sus ángeles sus dos poderosas alas, ese ministerio de los ángeles del Señor que representan el ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías. Por eso dice, acordaos de la ley de Moisés, porque él es uno de esos dos ángeles, de esos dos ministerios celestiales que vienen para traer salud a los hijos de Dios. Porque en el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías están representados los muertos en Moisés y los vivos en Elías. Porque los vivos serán transformados y pasados a la eternidad sin ver muerte. Y los muertos serán resucitados como Moisés y luego aparecerán como Moisés apareció en el monte de la transfiguración con Elías. Aparecerán en el monte de la transfiguración actualizado, que es el monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Aparecerán primeramente el ministerio de Moisés y Elías para traer salvación, salud, la bendición de la resurrección y la transformación de los vivos. Y aparecen en ese monte los vivos que van a ser transformados en la manifestación de los hijos de Dios, que es la adopción, que es la transformación de los que están vivos y la resurrección en cuerpos incorruptibles de los que partieron en el pasado. En el monte de la transfiguración actualizado aparecen entonces la segunda venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías, como en el monte de la transfiguración. Y como en Moisés y Elías
están representados los vivos y los muertos. Los vivos y los muertos tienen que aparecer también ahí, en el monte de la transfiguración actualizado. Cuando ellos resuciten, resucitarán y aparecerán en el monte de la transfiguración actualizado, en donde apareció Moisés. No lo habían visto más desde que murió y fue sepultado por el arcángel Miguel con sus ángeles. Y cuando en el monte de la transfiguración allí apareció Jesús con su rostro transfigurado, transformado, su rostro resplandeciendo, brillando como el sol, porque su segunda venida, la segunda venida del Hijo del Hombre es como el sol naciente. Por eso allí, mostrando él la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre, tenía que al transformarse o transfigurarse, brillar, resplandecer como el sol. Porque así está simbolizada su segunda venida por el profeta Malaquías. A los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y allí apareció Jesús, con su rostro brillando, resplandeciendo como el sol, cumpliendo así nuevamente en esa visión que le estaba dando a Pedro, Jacobo y Juan, mostrando nuevamente cómo sería su venida. Y apareciendo Moisés y Elías uno a cada lado, allí estaban sus dos poderosas alas, sus dos poderosos ministerios que él colocaría en esta tierra, los cuales representaban a los vivos y a los muertos. Y su vestidura, brillando, resplandeciendo como la luz, mostrando que los escogidos tendrán un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo han de obtener todos los escogidos en la adopción. Y allí en el monte de la transfiguración, él estuvo mostrando el orden de la segunda venida del Hijo del Hombre. Pedro, Jacobo y Juan representando a los escogidos también, que estarían en la tierra en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre. Por eso él dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. A los escogidos les traerá la bendición de la vida eterna con la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Y a la cizaña, el fuego que los abrazará. Bendición para unos y juicio, plaga y maldición para la cizaña. Por eso él dijo: pero muchos de los que están aquí no van a ver muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en su reino. Muchas personas esperan la venida del Señor y no saben dónde, pero Él viene en su reino. Y su reino es su cuerpo místico. Por eso dice: y vendrá el libertador a Sión. Y para ir al pueblo hebreo dice: y vendrá de Sión el libertador. Para pasar a Israel tiene que pasar de Sión.
y llamar a 144,000 y traerlos a Sión. Y entonces colocarlos ahí sobre el monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor, en la edad eterna, la edad de la piedra angular, en la cima del monte de Sión, en donde Él cumple su segunda venida. Amén. Y ahora, si ustedes quieren ver a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y ver dónde van a ser colocados, usted mira el libro de Apocalipsis y el capítulo 14, que dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Porque a Sión vendrá el libertador en su segunda venida. Y con él 144,000 que tenían el nombre, de él, el nombre del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en la frente. Tenían el nombre nuevo del Señor Jesucristo y el nombre nuevo del Padre, de Dios, que es el nombre eterno. El nombre eterno de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo es el mismo. Y el nombre de la Nueva Jerusalén también es el nombre eterno de Dios. Así es que ese nombre lo tenían en la frente. Habían sido sellados en la frente con ese nombre. O sea, tenían la revelación divina del nombre eterno de Dios, del nombre nuevo del Señor Jesucristo, que obtuvo cuando ascendió al cielo. Y ya ustedes pueden ver, tienen el nombre nuevo del Señor, el nombre eterno de Dios, y así se cumple en ellos lo que dice la Escritura, que serán llamados de un nuevo nombre, el cual la boca de Dios, de Jehová, nombrará. En el Antiguo Testamento tenían la promesa de un nuevo nombre, y en Apocalipsis reciben el nuevo nombre. Ahora, ¿cómo reciben ese nuevo nombre ellos? Si leemos en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, ahora vea, esto es poco antes de la destrucción. Capítulo 7 dice de Apocalipsis: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, que no estallara una guerra atómica. Sigue diciendo: vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol. O sea, del nacimiento del sol. Vi a otro ángel que subía, que se levantaba, que subía de donde nace el sol. Y tenía el sello
del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había sido dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los señalados, de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu. Ahora vean, sube ese ángel en su ministerio de donde nace el sol. Y ya vimos que el nacimiento del sol, el sol naciente, surge. Y cuando surge, es la segunda venida del Hijo del Hombre. Y de donde se realiza la segunda venida del Hijo del Hombre, de ahí sube, se levanta en su ministerio ese ángel poderoso que tiene el sello del Dios vivo, para sellar 144,000. Y vimos cuando ya estaban sellados sobre el monte de Sión. Y cuando los vimos sellados, encontramos que el sello del Dios vivo, cuando se aplica, la persona queda sellada con el nombre eterno de Dios y el nombre del Señor, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Porque en el sello del Dios vivo está ese nombre, y ese sello lo tiene el ángel que sube del nacimiento del sol. Ese ángel tiene la comisión de llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Pero antes de hacer ese trabajo con ellos, los escogidos de entre los gentiles tienen una promesa que ningún otro mensajero la cumplió para los escogidos de entre los gentiles. Tienen la promesa, los escogidos de entre los gentiles, la promesa que dio Jesús. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Ese ángel aparece con el ministerio de Moisés y Elías para llamar con gran voz de trompeta, con la trompeta final, con la trompeta del año del jubileo actualizada, proclamando el tiempo de la liberación para el pueblo de Dios, el tiempo en que el pueblo de Dios, los escogidos, recibirán la transformación de sus cuerpos para pasar a la eternidad, y los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos incorruptibles. Viene proclamando esa libertad, esa liberación para el pueblo de Dios, para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Ese ángel es el mismo ángel que dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Los escogidos de entre los gentiles tienen la promesa de ser llamados con esa gran voz de trompeta y ser recogidos, juntados. Y como ese ángel viene con el sello del Dios viviente, viene sellando a los escogidos de entre los gentiles y de entre los hebreos también. Ahora veamos. Los escogidos de entre los gentiles tienen la promesa en Apocalipsis
capítulo 3 y verso 12, que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Lo mismo que tiene que pasar con los hebreos. Serán sellados, y cuando tengan el sello, tendrán el sello del nombre de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, el nombre nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora podemos ver que los escogidos entre los gentiles tienen la misma promesa que tiene el pueblo hebreo: ser sellados con el sello del Dios vivo y recibiendo, siéndole escrito con el sello de Dios, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Los tres son el mismo nombre. Ahora, tenemos que ver que todo esto ocurre en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en el nacimiento del sol, trayendo salud en sus alas para los escogidos que temen el nombre del Señor. Esto es el sol naciente. El sol naciente para todos los escogidos. Para los escogidos de entre los gentiles y para los escogidos de entre los hebreos. Primero de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. Todos siendo colocados en la cima, sobre el monte de Sión, en donde la promesa es: y vendrá a Sión el libertador. ¿Y a dónde colocará a los escogidos? En Sión, sobre el monte de Sión, y los sellará sobre el monte de Sión en sus frentes. No quiere decir literalmente que le van a escribir en la frente un nombre, sino que les dará la revelación de ese nombre y lo tendrán en su mente y en su corazón. Amén. Esa es la forma en que Él estará sellando a los escogidos. Ahora 144,000 tienen esa promesa de recibir un nombre nuevo. Ellos ya tienen un nombre, el cual recibieron hace miles de años. Jacob, cuando se fue huyendo de la tierra de Israel, o sea, de la tierra donde vivió, pasó a una tierra de los gentiles. Pero cuando regresaba Jacob y se encontró con el ángel antes de cruzar el río, se agarró bien del ángel y no lo dejaba ir. Y el ángel le decía: suéltame, déjame ir, porque tengo que irme, ya va a amanecer. Está ya amaneciendo. Jacob le decía: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. El ángel de Jehová le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob.
No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Y Jacob entonces vino a ser Israel. Recibió un nuevo nombre cuando luchó con el ángel de Jehová y venció. Cuando estaba de regreso. Su primera aparición o venida de Jacob a la tierra fue cuando nació. Fue cuando vivió allá por primera vez. Pero su segunda venida a la tierra de Canaán o de Israel fue cuando regresaba de entre los gentiles. Y regresaba con un nuevo nombre. En su regreso con ese nuevo nombre, el pueblo fue sellado con ese nuevo nombre y por eso se llama el pueblo de Israel. Ahí usted tiene el nuevo nombre que recibió el pueblo, el nombre de Israel, el nombre que el ángel le dio, le puso, y con el cual él apareció por segunda vez en la tierra para enfrentarse a su hermano Esaú. Pero ya venía con el nuevo nombre, sellado él con el nuevo nombre, venía victorioso, venía con la bendición que el ángel le dio, y la bendición estaba en ese nuevo nombre. Jacob estaba muy contento. La segunda venida del Señor al pueblo hebreo será con un nuevo nombre. Y serán sellados con ese nuevo nombre en su venida y colocados sobre el monte de Sión para servirle a los escogidos de entre los gentiles. Así es que es un programa muy, pero que muy bien diseñado por el Creador. Si ustedes quieren un poquito más, pero a la ligera, sin mucha explicación, escuchen. Israel recibió ese nombre porque le fue dado por el ángel del Señor a Israel, a Jacob. Y todos los hijos de Jacob vinieron a ser israelitas. Aunque en algunas ocasiones se le llama al pueblo de Israel Jacob, pero su nombre de bendición es Israel. Pero tienen la promesa de que 144,000 serán sellados con un nuevo nombre. Con el nombre nuevo del Señor Jesucristo, con el nombre eterno de Dios. 144,000 de entre los hebreos, y de entre los gentiles todos los escogidos de entre los gentiles, comenzando por los escogidos del tiempo final, para que se cumpla lo que fue dicho: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los primeros que reciben ese sello son los últimos de los escogidos de entre los gentiles. Ahora, siempre que hay un cambio de dispensación, hay un cambio de nombre para la gente de esa nueva dispensación. Y podemos ver cuando
hubo el cambio de dispensación. Para la segunda dispensación, los de esa segunda dispensación encontramos que han sido llamados por el nombre de cristianos. El cristianismo es el nombre de esa segunda dispensación, de las personas de esa segunda dispensación, y procede ese nombre del Señor Jesús Cristo. Pero si notamos una cosa, el nombre nuevo del Señor Jesucristo no lo llevó la segunda dispensación, lo llevará la tercera dispensación, con el cual es sellado todo escogido en esa tercera dispensación, los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos. Y esa tercera dispensación, con todos los que estarán en esa tercera dispensación, tendrán ese nombre para toda la eternidad. Será el nombre eterno de Dios, nombre nuevo del Señor Jesucristo, que Él ha dicho: lo escribiré sobre los vencedores, los escogidos de entre los gentiles son los primeros vencedores que recibirán ese nombre eterno de Dios. Y aquí nos vamos a detener, porque si seguimos hablando, vamos a hablar algunas cosas que en alguna ocasión tenemos que hablarlas bien, pero que bien claras. Pero vamos a esperar esa ocasión en la dirección del programa divino. Quizás nos dé Dios la oportunidad de tener una serie, y en esa serie de conferencia, ahí surja más ampliamente ese tema del nombre eterno de Dios, del nombre nuevo del Señor Jesucristo, con el cual son sellados todos los escogidos. En las edades de la iglesia gentil, el sello para esas edades que pertenecían a la segunda dispensación era el cristianismo. Y cuando aparecía cada mensajero, cada edad llevaba el nombre de ese mensajero. Cuando la gente de esa edad recibían el mensaje del mensajero, cuando llegó Lutero y recibieron su mensaje, ¿vinieron a hacer qué? Estaban siendo sellados en una edad con ese nombre, y en la resurrección Lutero saldrá con ellos, con todos los que fueron sellados en esa edad. Ahí lo vamos a dejar. Cada mensajero siempre ha hecho lo mismo. Vean ustedes, cuando apareció Jesús, selló a los creyentes de esa segunda dispensación con su nombre, y cuando apareció cada mensajero de cada edad, selló cada edad y la gente de esa edad con ese nombre. Pero todos en conjunto, la dispensación completa, sobre el sello del mensajero está el sello del Señor Jesucristo. Y para la tercera dispensación, el sello del nombre nuevo del Señor Jesucristo estará sobre esa tercera dispensación y sobre cada uno de nosotros, gentiles y hebreos también. Así es que dejemos la cosa ahí, porque todo esto lo trae el nacimiento del sol, lo trae el sol naciente en sus alas, trayendo salud para todos
los escogidos. La resurrección de los muertos, la transformación de los vivos, el llamado del pueblo hebreo, y todo esto está ligado completamente a el nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre eterno de Dios. Y solamente los que sean sellados serán los que serán transformados y evitarán pasar por los problemas que han de venir. Por supuesto que el pueblo hebreo de 144,000 hebreos tendrá que pasar por la gran tribulación, pero ya sellados, para resucitar al final y estar con nosotros en el reino milenial. Todo esto lo da a conocer el sol naciente, trayéndonos salud en sus alas ministeriales de Moisés y Elías. Por eso es tan importante para los escogidos en el tiempo final el sol naciente, porque es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y buscando y sellando a todos los escogidos y colocándolos sobre el monte de Sión. Eso es el sol naciente para todos nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches y será hasta una próxima ocasión, la cual yo espero que no sea muy distante. Espero más bien que sea en este mismo año y que ya para esa ocasión o pueda hablarles más claramente o ya esté en videos y en folletos todo esto relacionado a lo que hemos hablado en esta noche, y ustedes puedan ver y escuchar a través del video y puedan leer también a través de los folletos sobre este tema en una forma más clara. Aunque quizás algunos dirán, más claro, los entendidos entenderán, porque va a ser imposible que seamos sellados y no podamos ver y leer el nombre con el cual hemos sido sellados. En las edades quizás, en otros tiempos quizás, fueron sellados muchas personas y ni se daban cuenta que estaban sellados y que Dios los había sellado. Pero como este es el tiempo de los entendidos, que dijo Daniel, los entendidos entenderán. Estamos en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Y Dios está llevando a cabo una gran obra conforme a como Él prometió, para poder llevar a cabo la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos y el llamado de 144,000 hebreos. Él está llevando a cabo una obra para hacer realidad todo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y Él lo hace realidad cuando se lleva a cabo la promesa del sol naciente. Para eso es el sol naciente, para la realización de las promesas divinas para el tiempo final.
el sol naciente. Ya ustedes pueden ver que allá, en el tiempo de Malaquías, estaba siendo mostrada la segunda venida del Hijo del Hombre en símbolos. Pero en el tiempo final, esos símbolos se convertirán en una realidad. Y ya descubriremos que no era un sol literal, sino la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Así está prometida la venida del Hijo del Hombre. La realización de su venida tiene que concordar con las profecías, los símbolos de la segunda venida del Hijo del Hombre. En el cumplimiento del sol naciente. En el cumplimiento del sol naciente, los entendidos entenderán porque de noche, a menos que no coloque una luz artificial, no se puede ver. Pero cuando sale el sol, usted puede apagar todas las luces, y si el sol está alumbrando y usted está frente al sol, usted puede leer y puede ver todas las cosas tal y como son. Y en la venida o nacimiento del sol, estaremos frente al sol, como dice el Señor Jesucristo, en pie delante del Hijo del Hombre, del sol de justicia, que estará trayéndonos salud, bendición para todos los escogidos. Bueno, ya me despedí y ya les prediqué otro mensajito de 2 minutos. Este es el del domingo próximo y será completado con lo que está en el video. Así es que nuevamente les digo que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra amable atención y nos veremos muy pronto, o sea en estos cuerpos o en el nuevo cuerpo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Con ustedes, Jesús Mayorga. Bueno, no podemos decir otra cosa sino gracias, Señor, porque en verdad Dios nos ha traído esta noche un gran mensaje. Lo que hemos visto, yo creo que